Vamos a hablar del misterio de los 7 candeleros. Recuerde que Juan nos menciona en el Apocalipsis capítulo 1, verso 20, que estos son misterios. Mire lo que dice la Escritura. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. De manera, mis amados, que estos son misterios de Dios. ¿Qué es un misterio? Un misterio, mis amados pastores, es un secreto divino que ha sido revelado. Ahora, en la revelación se necesita entendimiento. En la revelación se necesita iluminación para poder comprender los parámetros que han sido revelados. Todo esto es mediante el Espíritu Santo. Recuerde, un misterio es un secreto divino que ha sido revelado. Entonces, mis amados, las 7 iglesias son los 7 candeleros. Antes de comenzar a citar las 7 iglesias que nos menciona Juan, a las cuales les fue enviado el mensaje, quiero que vea conmigo este aspecto tan interesante. La revelación del candelero. Dice la Escritura que este candelero, mis amados, fue hecho por orden divina. Se le dio la orden a Moisés. Y Moisés hizo este candelero conforme al diseño que le fue mostrado y formó parte del tabernáculo, de las cosas santas, de las cosas sagradas, formó parte el candelero. Entonces, mis amados, este candelero, fíjese que en la función que tiene, es importante que nosotros la podamos conocer. ¿Por qué? Porque el candelero, mis amados, es la iglesia. Cuando hablamos de los 7 candeleros, estamos hablando de las 7 iglesias, estamos hablando de la plenitud de la iglesia. No son 7, es uno. Es uno. Hablamos de 7 en plenitud, la plenitud. ¿Por qué? Porque siempre hay áreas en las cuales se tiene que ministrar. Son 7 áreas de la iglesia, del cuerpo de Cristo, que hay que ministrar, 7 áreas diferentes. Pero en realidad es una iglesia, es un candelero, y vamos a estar viendo precisamente lo que es la revelación del candelero, para poder entender por qué ha sido colocada la iglesia sobre la faz de la tierra. Bien, quiero que por favor apunte esto conmigo. Número 1, el candelero, mis amados, es un modelo divino. Es un modelo divino. El candelero es un modelo divino. Número 2, está hecho en oro puro. Número 3, está labrado a martillo. Número 4, tiene 66 grabados. Número 5, es de una sola pieza. Número 7, su propósito es alumbrar. Número 6, su propósito es alumbrar.
Y número 7, mis amados, necesita de 3 cosas el candelero. Necesita de aceite, de sacerdote y de mantenimiento. ¿Ya los tiene? Los 7 aspectos de la revelación del candelero. Quiero preguntarle esta noche, ¿qué es el candelero? ¿Quién está entendiendo qué es el candelero? ¿Quién me puede ayudar esta noche? Candeleros, al hablar de candeleros estamos hablando de la iglesia individual, una iglesia. Perfecto, está perfecto. Estamos hablando de la iglesia. Nosotros necesitamos entender esta revelación del candelero o de la iglesia para poder analizar las 7 iglesias del Apocalipsis. Recuerde que estos 7 aspectos, mis amados, yo le voy a describir uno por uno. Uno por uno lo vamos a describir. Y quiero que usted vaya comprendiendo, y si tiene alguna duda, por favor, hágamela saber de inmediato. Bien. Tenemos, mis amados, el candelero. Número 1. Es un modelo divino. Dice la escritura que Dios le dijo a Moisés: haz conforme al modelo. Otras versiones dice: haz conforme al diseño que te fue mostrado. Y cuando vemos la palabra diseño y vemos la palabra modelo, nos habla de estructura. Entonces Dios le dijo a Moisés: hazlo conforme a la estructura que te fue mostrado. Entonces, mis amados, en el cielo la iglesia tiene un diseño. Ese diseño fue copiado. ¿Para qué? Para descenderlo y ponerlo por obra aquí en la tierra. Claro que el tiempo, mis amados, tenía que llegar. Ese es el Antiguo Testamento, pero tenía que llegar el Nuevo Testamento, donde la sombra se hace luz, donde tenemos la realidad palpable, visible de lo que se trató de enseñar, de decir en el Antiguo Testamento. Eso quiere decir, amados pastores, que la iglesia tiene un diseño divino. Ese diseño divino no lo podemos trastocar. Ese diseño no lo podemos nosotros mezclar. ¿Por qué? Porque estaríamos cometiendo el error, el pecado tan grande, mis amados, de no comprender que los diseños no se pueden cambiar. Le dijeron a Moisés: hazlo conforme a lo que te ha sido mostrado. No hagas otra cosa, no le añadas cosas que no son. Entonces, para mí es importante, mis amados, entender que la iglesia de Cristo es un diseño celeste que bajó a la tierra. Bien, vamos a ver lo que nos dice el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 41. Mire lo que dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y déjeme darle un punto extra aquí. La doctrina que nosotros practicamos es una doctrina apostólica. La doctrina apostólica no converge con ninguna denominación de la tierra.
sino que está escrito en la palabra que estos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos están hablando la doctrina que recibieron de Jesús. Y Jesús habló la doctrina que recibió del Padre. Entonces, no, la doctrina apostólica es la doctrina de Jesús y es la doctrina del Padre. Es la forma correcta en la que nosotros deberíamos de llamarle a nuestra doctrina. ¿Qué doctrina tiene? Doctrina apostólica. ¿Por qué? Porque viene de los apóstoles. Recuerde que el Señor envió a los apóstoles a llevar el mensaje a Jerusalén, a Samaria, a Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces yo quiero que usted se dé cuenta de esta importancia. Bien, vamos a ver la estructura. Note usted las palabras azules que estoy señalando en este versículo. Es la palabra se añadieron, perseveraban, doctrina, comunión y oraciones. Son 5 cosas básicamente, mis amados, que tiene la estructura del candelero. Fíjese, 5 cosas básicas que tiene la estructura del candelero. Es el diseño, la estructura de la iglesia. 5 cosas, mis amados. Número 1, predicar el mensaje. ¿Por qué? Porque nosotros no añadimos personas a la iglesia. Es el Señor el que añade a los que han de ser salvos. Grabes eso en su mente y en su corazón, amado pastor, amada pastora. Grábelo. ¿Por qué? Porque decimos muchas veces, es que vamos a ganar almas, es que vamos a hacer esto. No, es el Señor el que añade. Nosotros simplemente somos expositores de un mensaje. Y es el Señor el que abre los corazones. Cuando Pablo predicó, dice la escritura que el Señor abrió el corazón de Lidia para que creyera al mensaje, pero no abrió el corazón de todos. Entonces yo quiero que usted se dé cuenta que nosotros simplemente somos expositores. Somos expositores de un mensaje y el que se encarga de añadir es el Señor. Número 2, la comunión, la coinonía, el poder estar reunidos, mis amados, es un diseño. Yo tengo comunión con usted a través de este medio. Fíjese que los medios de comunicación nos han unido a nosotros, la iglesia de Cristo, y tenemos comunión. Podemos, mis amados, compartir de lo mismo que el Señor nos ha dado, tanto usted como yo. Participamos de la comunión. Mire qué interesante. Número 3, oraciones. Recuerde que la oración es una plática con Dios. La oración puede ser peticiones a Dios o puede llegar a convertirse en intercesiones por otros. Número 4, edificación. Es el diseño o la estructura de la iglesia, lo que debe de tener. Edificación. Número 5, perseverancia. Son las 5 cosas que nos dice, hermanos amados, que los creyentes del principio tenían. Número 1, predicaban el mensaje. Número 2, participaban de la comunión. Esas son las fiestas ágapes. Ellos comían juntos. Ellos, hermanos, compartían el pan juntos. Ellos estaban siempre procurando
estar juntos. Participaban de las oraciones. Es una iglesia que ora, una iglesia que intercede, una iglesia que clama al Señor. La edificación, hermano, qué importante es la edificación. Yo quiero que usted vea conmigo qué significa edificación en los términos del candelero. Edificación, mis estimados pastores, tiene 5 áreas. Lea conmigo Primera de Corintios, capítulo 14, verso 26. Quiere decir que en la comunión tiene que haber edificación. ¿Por qué? Porque no puedo ir yo a la comunión sin ser edificado. No puedo yo ir a la comunión sin ser ministrado, mis amados, por estos 5 aspectos. Mire cómo dice Primera de Corintios capítulo 14, verso 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Mire qué maravilloso es el Señor. Entonces, la edificación tiene 5 aspectos, mis amados. Y vamos a verlos. Los salmos, mis amados, son acciones de gracias. Recuerde que el salmo es una experiencia cantada, una experiencia vivida, pero plasmada en cántico. Por eso es que David escribe los salmos junto con aquellos hombres que le acompañan en este libro de 150 salmos que tenemos en la escritura, que 74, si no me equivoco, son de David y los demás hermanos pertenecen a otras personas. Entonces, mis estimados, los salmos son acciones de gracias. Entonces nosotros estamos participando ya sea de alabanza, de adoración, porque recuerde que cuando nosotros llegamos a la casa del Señor, nosotros le damos al Señor nuestro cántico. Primero es darle al Señor y después es el Señor el que te da a ti. Le damos cántico, le damos alabanza, hermano, le damos exaltación a su nombre, etcétera. Número 2, la doctrina, que es la instrucción. Recuerde que doctrina es forma de vida. Número 3, lengua, dones espirituales, la operación de los dones espirituales. Revelación son los misterios. ¿Tiene alguna revelación? En el original griego dice, ¿tiene alguno apocalipsis? ¿O tiene alguno apocalipsis? ¿Tiene alguno misterio? ¿Tiene alguno misterio? Recuerden que el misterio es un secreto que ha sido revelado para la iglesia. Número 5. Interpretación, repito, dones espirituales, operación de los dones espirituales. Recuerden que tenemos dones de poder, dones de revelación y dones de inspiración. Son 3 de revelación, 3 de inspiración y 3 dones de poder, que son los dones espirituales. En la congregación, para ser edificados, necesitamos salmo, necesitamos doctrina, necesitamos ministración de los dones espirituales y necesitamos la revelación de los misterios. Recuerde que la escritura tiene 12 misterios, amados pastores, 12 misterios. Bien, vamos al segundo aspecto de la revelación del candelero. Número 2, mis amados, número 2. Revelación del candelero.
Recuerde que estamos hablando de la iglesia. Bien, número 2. Es de oro puro. Fíjese. ¿Por qué escogió el Señor oro puro? Recuerde que en el tabernáculo no solamente había piezas de oro, sino había de plata, había de bronce, había madera, había tela. Pero, ¿por qué de oro? Y usted se da cuenta cuán importante, mis amados, es que el candelero sea de oro. Número 1, es moldeable. Yo le pregunto esta noche, ¿cuántos moldeables hay aquí? Prenda Amén. su micrófono. Mire, una tenemos, gloria a Dios. Amén. Ya tenemos 2, 3. Amén. Amén. No, ya todos estamos moldeables aquí, ¿verdad que sí? Amén. Mire, yo estaba viendo un estudio acerca del oro, hermano. Qué tremendo es, qué tremendo. Qué tremendo está ese asunto, hermanos amados. Dicen los científicos de la NASA que el universo está plasmado de oro, hermanos. Que todo lo que tenemos aquí en la tierra viene del exterior. Inclusive hay planes, mis amados, mineros, espaciales actualmente. Pero ese es otro tema. Escuche con atención. El oro, mis amados, es moldeable. Y si algo quiere que nosotros, hermanos, la iglesia del Señor, seamos manejables, seamos moldeables. ¿Por qué? Porque si no somos como el oro, mis amados, el proceso no se completa. Porque puede usted tener el mejor maestro, el mejor apóstol, puede tener el mejor pastor, pero si usted no se deja moldear, de nada sirve. Número 2, el oro es incorruptible, no se corroe, no se oxida. Mire qué tremendo. El oro, mis amados, cuando es puesto al fuego, se purifica. Oiga, qué tremendo es. Número 3, es un excelente conductor de calor, de energía. Número 4, mis amados, el oro es medicinal. El oro, mis amados, acaba con bacterias. Yo no sé si usted ha visto alimentos que contienen oro, bebidas que contienen oro. Hoy en día hasta hacen pasteles, mis amados, de oro. ¿Por qué? Porque eso, mis amados, esas cantidades mínimas de oro hacen bien al cuerpo. Miren qué tremendo es. Entonces el candelero tenía que ser específicamente de oro. ¿Por qué? Porque tiene estas 4 características. Es moldeable, es incorruptible, es un excelente conductor. Usted tiene que ser un excelente conductor del mensaje de Cristo. Tiene que ser un excelente conductor, un canal de bendición del poder de Dios. Y tiene que ser, hermano, la palabra que usted lleva, medicina para los huesos abatidos. Bien. Mire lo que dice Corintios capítulo 3, verso 12.
Y si sobre este fundamento, está hablando de Cristo, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Se da cuenta? Por eso es que necesitamos, mis amados, ser como el oro. ¿Por qué? Porque el oro tiene características, mis amados, maravillosas. Que el día que sea probado, vamos a salir limpios. Y la obra de nosotros, mis amados, permanecerá. Mire que la madera no permanece. El heno tampoco permanece. La hojarasca tampoco. Si es pasada por el fuego, se quema. Pero cosas que pueden, mis amados, soportar es el oro, es la plata. Cosas que permanecen. Bien, tercer revelación del candelero. Este candelero, mis estimados, es labrado a martillo. Recuerde que estamos hablando de la iglesia de Cristo. Labrado a martillo. Jeremías 23:29 dice así: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Entonces fíjese qué tremendo, que el maestro, el artífice, recuerde que los hombres, mis amados, salieron de Egipto, pero ellos no sabían hacer más que ladrillos, coser ladrillos, hacer ladrillos, construir tal vez pirámides, tal vez monumentos, qué sé yo. Lo único que sabían hacer, no sabían ni pelear, hermano, sino que en el camino el Señor los pulió. En el camino el Señor los enseñó no solamente a ser guerreros, sino también a hacer cosas. Porque es la unción, fíjese. La unción venía sobre los hombres y entonces sabían hacer cosas. Con el oro, con la plata, con las ropas, hermano, confeccionaban atuendos para los sacerdotes, atuendo para el sumo sacerdote de obra primorosa. Quiere decir que la unción venía sobre ellos, hermano, y sabían hacer las cosas perfectamente. Entonces, mis estimados, aquel que podía hacer el candelero, fíjese qué interesante es, tenía su martillo. Y ese martillo le ayudaba a darle forma al candelero. Tenía que ser de 7 brazos. Tenía que llevar algunos aspectos grabados. Pero quiero decirle que el maestro sabe dar golpe, sabe dar martillazo, sabe darle la potencia o la suavidad del golpe. ¿Sí o no? Dice Jeremías 23:29, ¿no es mi palabra como fuego y como martillo? Quiere decir, mis amados hermanos, que toda nuestra formación, toda, escuche lo que le digo, toda nuestra formación tiene que ser de la palabra. Toda. De la palabra y por la palabra.
para que yo me convierta en una persona efectiva. Para que pueda yo realizar, mis amados, el trabajo que me ha sido encomendado. Necesito la formación de Dios en mi vida, de su palabra. Mire lo que dice Gálatas 4:19, yo le coloqué el martillo apostólico. Gálatas 4:19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, cada ministro es un martillo de Dios. Cada ministro es un martillo que tiene que golpear, pero hay que saber cómo golpear. Hay que saber cómo golpear. Porque si tu golpe es fuerte, donde tiene que ser suave, puedes echar a perder el trabajo de mucho tiempo. Mire cuál es la responsabilidad suya, amado pastor. ¿Cuál es la responsabilidad nuestra como ministros de Jesucristo, como martillos de Dios? Porque está escrito: martillos me sois vosotros, armas de guerra. Dice el Señor, somos martillos y golpeamos, hermano. Pero hay que saber cómo golpear. Me gusta mucho lo que dice la pastora Ana Paula. Siempre es algo que ella menciona. Y dice que no solo basta decir la verdad, sino saber decirla. ¿Por qué? Porque la verdad, mis amados, hay que saberla decir. Porque la verdad no es para ofender ni para avergonzar a nadie, sino es para que la persona pueda recibir orientación, corrección y que su vida sea transformada. Entonces, el martillo apostólico, fíjese, Pablo le dice a los Gálatas, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pues cuando usted lee la carta de Pablo a los Gálatas, mis amados, es una carta fuerte, es una carta que los confronta. Gálatas insensatos, les dice. Si usted lee otras versiones, la palabra es más fuerte. La palabra que utiliza Pablo es más fuerte que solo insensatos. Entonces, usted tiene que saber cuándo tiene que golpear fuerte y cuándo tiene que golpear suave, para no estropear el trabajo, para no echar a perder el trabajo del Señor en la vida de un pequeño. ¿Sí me explico? Fíjese que, continuando con el verso anterior, viene a mi mente y a mi corazón. Cuando Jesús habló con personas acerca de que lo siguieran, habló con, me parece que fue el joven rico. El joven rico, mis amados, Jesús lo invitó: ven y sígueme. Y aquel joven rico no quiso, porque dice que tenía muchas posesiones, no quiso deshacerse de su riqueza y se fue. Las demandas de Jesús no podían ser rebajadas. Quizás el corazón del Señor quedó triste, pero aquel joven se fue. Pero cuando los apóstoles vieron que la gente se estaba yendo ante el mensaje
hermano, confrontante de Jesús. Mensaje que dijo: el que no come mi carne y el que no bebe mi sangre. Y la gente malinterpretó las palabras de Jesús y comenzaron a irse. Y los discípulos se asustaron y le dijeron a Jesús: maestro, la gente se va, deténlos. Y Jesús dijo: si ustedes se quieren ir con ellos, ahí está, dijo el Señor. Agarre taxi y váyase usted también, Pedro. Qué fuerte. Qué palabra, hermano. Al joven rico no le dijeron así, pero a Pedro sí. ¿Por qué? Porque Pedro estaba siendo formado. Pedro estaba siendo formado y necesitaba un golpe, pero bueno. Si quieres ir, vete. Vámonos. Váyase con ellos. Si no entiende la revelación, váyase con ellos. ¿Y qué dijo Pedro? No, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ese es el martirio apostólico, hermano. ¡Pah! Que golpea y sabe el momento y el lugar. Bien, número 4, mis amados, la cuarta revelación del candelero. El candelero posee 66 grabados entre botones, flores, granados, manzanas y las copas. Estos 66 grabados representan los 66 libros de la Biblia. Por eso, mis amados, qué importante es. Fíjese, porque al Señor no se le pasa nada. Qué importante es que nosotros entendamos estos aspectos. Porque de pronto, mis amados, hasta las sociedades bíblicas unidas, ellos ya también sacaron las versiones con los libros apócrifos, hermano. Sacaron Biblias con los libros apócrifos, cuando antes solamente eran los únicos 66 que al final, mis amados, pudieron escoger. Dijo un teólogo reconocido que a Dios se le había olvidado meter el libro de Enoc. Amados pastores, a Dios no se le olvida nada. Dios no padece de Alzheimer. A Él no se le olvida nada. Él lo que puso fue para nuestra edificación. Por eso es que el candelero de oro tiene 66 grabados, que son los 66 libros de la Escritura. Ahora quiero mostrarle otra cosa interesante. Los panes de la proposición. Recuerde que la palabra proposición significa rostro o faz. Esos panes representan la presencia de las 12 tribus de Israel delante del Señor en el lugar santo. Tenían que ser panes del día, panes frescos. Esos panes, mis amados, estaban apilados en 2 filas. Eran 6 y 6. Y mire qué interesante. Si nosotros lo vemos de esta manera, nos da 66. Y el pan representa la palabra. El pan y el candelero representan la palabra de Dios. El lavacro, afuera del lugar santo, representa la palabra de Dios. Mire qué maravilloso.
Entonces tenemos los panes de la proposición. Eran 12, pero estaban divididos entre 6 y 6, que nos da la suma de 66. Bien, le voy a dar dos referencias más. Génesis 46, 26, mire lo que dice. Y todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, es su simiente, hijos, nietos, etcétera, sin las mujeres de los hijos de Jacob, sin contar a las mujeres, que eran 4, todas las personas fueron 66. Mire qué tremendo es. 66. Fueron los que entraron a Egipto. Bien, le doy otro pasaje. Levítico número 12, verso 5 dice: y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas, 14 días. Conforme a su preparación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Fíjese que cuando una mujer estaba en labor de parto, si esa mujer daba a luz un varón, solamente tenía que estar 7 semanas. 7 semanas inmunda. Y 33 días estaría purificándose de sus sangres. Es una cuarentena. Pero si esta fuere hija, mujer, es el doble. Yo quiero decirle algo esta noche. La hija o la mujer representa a la iglesia de Cristo. El varón representa a Cristo, pero la mujer representa a la iglesia, que con 66 días se purifica. Por eso la palabra te purifica. ¿Cuántos entienden esto? Bien, preguntas, mis amados, hasta aquí. No. Por ahora no, pastor. Estamos bien. Amén. Perfecto, mis amados. Por allá los hermanos en Jalisco, Tijuana. Bien. Continuamos, mis amados. Quinta revelación del candelero de oro. Quinta revelación del candelero. Es de una sola pieza. Esto nos habla de la unidad. Fue hecho de una sola pieza. Corintios capítulo 1, verso 10 dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire que Pablo pocas veces habló así. Cuando Pablo invoca el nombre del Señor, está diciendo sométase, sujétese. Lo que está diciendo Pablo. Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esto nos habla de la unidad. Tenemos que hablar las mismas cosas. Pero ¿por qué la iglesia de Cristo se encuentra tan dividida hoy en día? Algunos se sienten mejores que otros, hermano. Algunos se sienten más santos que otros. Algunos se sienten más perfectos que otros.
Algunos se sienten más ricos que otros. Acuérdense de la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea decía: en nada tengo necesidad. Soy rica, dijo. Qué tremendo. Y el Señor le dice: eres pobre, desventurada, ciega. ¿Se da cuenta? ¿Por qué se encuentra con divisiones el cuerpo de Cristo? Porque cada quien está hablando lo que quiere. Cada quien. Y utilizan los medios de comunicación, hermano, para tirar indirectas. Y le tiran a fulano, le tiran a sultano. No te llamaron para eso. Te llamaron para ser uno en el Señor. Una mente, un mismo parecer. Mire qué maravillosa es esta revelación del candelero. Las 7 cosas que nos unen a nosotros como cuerpo de Cristo, las 7 cosas que nos unen o que nos deberían unir. Efesios capítulo 4, verso 3. Dice que debemos estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Fíjese, un cuerpo son 7 cosas, vaya anotándolas. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos. Wow. Oiga, amados hermanos, qué terrible es ver ministros que no tienen la visión de cuerpo. No la tienen. Y como no tienen la visión de cuerpo, entonces ellos dicen: nosotros somos mejores que ellos. He conocido tanta gente, mis amados, en estos años. Hemos recorrido lugares que usted no se imagina. Y hemos visto con tristeza, mis amados, cómo la iglesia del Señor, vive una época de división terrible. Terrible. Terrible, mis amados. Nosotros formamos parte del cuerpo. No somos el cuerpo, formamos parte de ese cuerpo glorioso del Señor Jesucristo. Fíjese qué tremendo es. Número 6. ¿Cuál es el sexto, mis amados? Es el propósito. La iglesia está colocada con un propósito. Mateo capítulo 5, verso 16. Dice así: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es el propósito? Jesús dijo que la luz no era para colocarla debajo, mis amados, de los muebles, sino que la luz era para colocarla en lo alto. ¿Para qué? Para que alumbre. Entonces la iglesia de Cristo está colocada
para alumbrar. ¿Y cómo es que alumbramos? Mire lo que dice Mateo 5, verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Quiere decir que cuando nosotros hacemos buenas obras, estamos brillando. Estamos brillando. No solo es predicar. No solo es pararte en una esquina, en un tianguis y poner la bocina y decirle al mundo. No solo es eso. Eso solo es la llave. Pero entrar es cuando ven las buenas obras. Cuando ven tus buenas obras. Cuando se dan cuenta que no pagas mal por mal. No pagas ojo por ojo. Sino que te ven diferente. Y eso es donde ha fallado la iglesia, hermano. Amados pastores, la iglesia ha fallado en las buenas obras. Ha fallado. Las obras son las que hablan más fuerte el mensaje que llevamos. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Pero al mensaje le acompañan las obras. Somos y fuimos creados para andar en buenas obras. No en adulterios, no en fornicaciones, no en mentiras, no en engaños, no en fraudes, sino para andar en buenas obras. ¿Por qué? Porque entonces los hombres van a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Y se van a dar cuenta que el mensaje que nosotros llevamos es un mensaje verdadero y poderoso. Bien, número 7, amados pastores. Número 7. Y terminamos. Número 7 nos habla de las necesidades. La necesidad del aceite. La necesidad de sacerdote y la necesidad de mantenimiento. ¿Por qué mantenimiento? ¿Por qué? Porque el sacerdote tenía que eliminar toda ceniza. Toda ceniza no tenía que estar allí. La ceniza caía en un recipiente, mis amados, y la ceniza era sacada afuera. Entonces había que limpiar, había que colocar la mecha, había que colocar el aceite. Por eso es mantenimiento, y no cualquiera. Tenía que ser un sacerdote, porque de lo contrario moría la persona. Si no fuese de la tribu de Leví, y si no estuviese caminando en los parámetros de los sacerdotes, moría tal persona. Bien, el aceite, mis amados pastores, es el Espíritu Santo. Entonces quiere decir que hay iglesias que se han apartado del Espíritu Santo. Más bien, hermanos amados, ministros, porque recuerden que hay un responsable por cada candelero. El aceite representa el Espíritu Santo. Entonces Mateo 7:22 dice algo muy, muy, muy tremendo.
Mateo 7:22 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, dice el Señor, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y yo quiero, mis amados, llegar a las preguntas aquí con usted. ¿Usted cree que los que profetizaban estaban profetizando bien o no? ¿Estaban realmente echando fuera demonios o no? ¿Estaban realmente sucediendo milagros o no? ¿Qué dice usted? ¿Quién se anima? Amén. Carlos. Amén, pastor. Yo creo que sí. No. A ver, primero las damas. A ver. Vamos a pedirle a nuestra hermana Cristina. Amén. Dame un minuto, Carlos, hijo. Sí. Hermana Cristina, adelante. Pastor, yo digo que sí lo hacían en el nombre de Jesús y sí eran profetas, pero yo pienso que después ellos se apartaron y es por eso que ya no eran vistos, ya eran hacedores de maldad cuando ellos le decían maestro, ya en ese momento cuando vayamos a llegar a ese momento. Pero en ese momento sí eran profetas, sí estaban profetizando de la palabra de Dios, sí lo hacían en su nombre, liberaban a gente, pero después se apartaron de esta verdad. Dígame si estoy mal. Correcto, está correcto. Está correcto y al final vamos a definir el por qué. Gracias, mi hermana Cristina, muy buena respuesta. Pastor Carlos. Amén. Bueno, lo que pasa es que aquí los profetas, consideraban que estaban ellos profetizando en el nombre del Señor y que estaban de alguna manera liberando en el nombre del Señor. Pero en sí, el nombre de nuestro Señor Jesucristo tiene un poder, su palabra no regresa vacía. Entonces, invocar la sangre de Cristo, invocar su nombre, trae una liberación, trae una transformación, una limpieza. Pero si vemos en el último versículo, en el versículo 23 dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Significa que entonces practicaban una doctrina independiente, pero utilizando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien. ¿Podemos decir que eran falsos o eran verdaderos? Eran falsos profetas. Falsos profetas. Bien. ¿Alguien más allí contigo, hijo, tiene alguna respuesta? No. Bien, Pastor Armando, ¿tienes algún comentario, hijo? Mi hermana Elena. Me sumo un poquito en parte de lo que acaba de decir el hermano Carlos. Realmente, pues el nombre del Señor Jesucristo tiene poder, pero tal vez ellos no estaban muy, las personas que estaban profetizando y haciendo los milagros en el nombre del Señor, pues no estaban muy, caminando muy rectamente ante los ojos del Señor. Pero de todas maneras, el Señor era el que hacía los milagros. El Señor es el que daba la revelación de la palabra y por eso, exactamente por eso, porque realmente ellos se desligaron de la palabra del Señor y por eso el Señor les dice, apartados de mí, obradores de iniquidad, porque se encaminaron mal en algún momento de su vida, de su caminar con el Señor. Muy bien, muy bien. Porque el enemigo es usurpador y quiere hacer igual que Dios, que el Señor hace o hacía. Bien, recuerden que hay una diferencia entre lo que es el
milagros de Dios y milagros del maligno. Entonces, la persona puede hacer milagros de parte de las tinieblas, ¿verdad? Para los que, dice la Escritura, no creyeron a la verdad, sino creyeron a la mentira, el Señor permite que se hagan milagros engañosos, ¿verdad? Pero muy buenas respuestas de todos. Quiero expresar esto. Las personas que utilizan el nombre de Jesús, todos aquellos que ejercen autoridad en este nombre, tienen que haber tenido una conversión. ¿Por qué? Porque no se puede utilizar el nombre solamente por conocerlo. Recuerden aquellos 7 hijos de un hombre llamado Esceva, que decían en el nombre del que predica Pablo. Querían echar fuera demonios y no pudieron, sino que los demonios los atacaron y los enviaron desnudos. ¿Por qué? Porque no tenían la autoridad en ese nombre. Entonces nadie que no haya pasado por la conversión, nadie que no haya pasado por la conversión tendrá autoridad en este nombre. Entonces, si han pasado por la conversión, entonces se les otorga que utilicen el nombre que tiene poder. Entonces, estos que profetizaban, estos que echaban fuera demonios y que hacían milagros, estos son gente, mis amados, que comenzaron bien, pero que terminaron mal. Y en este camino es muy importante terminar bien. ¿Por qué? Porque tenemos a un Judas, amados pastores, un Judas que recibió la instrucción más poderosa, la esencia. Un Judas que levantó muertos, que sanó leprosos, un Judas que echó fuera demonios, pero que al final él terminó mal. ¿Por qué? Porque comenzó a robar, comenzó a sustraer, comenzó a mentir. Recuerde que es un proceso involutivo el de Judas. Este involucionó en vez de evolucionar. Es un proceso. Aunque la Escritura diga que era el hijo de perdición, etcétera, la oportunidad la tuvo y no la aprovechó. Caminó con el mejor maestro y no lo aprovechó. ¿Por qué? Empezó bien, pero terminó mal. Y Pablo dice: he acabado mi carrera, he guardado la fe. Entonces nosotros tenemos que finalizar bien la carrera. ¿Cómo? Guardando la fe hasta el final. Entonces yo quiero que usted note por favor, que estos, mis amados, se convirtieron en inicuos. Como dice la versión del pastor Armando: apartaos de mí, hacedores de iniquidades. Estos se convirtieron en inicuos. La iniquidad es aquello que pelea contra Dios. Entonces al final se convirtieron, mis amados, en tinieblas. Entonces a nadie le va a contar cuántos dones tenía, sino cuántos frutos tenía. ¿Sí me estoy dando a explicar? Amén.
No es cuántos dones tienes, porque puedes tener 9 dones. Y al final, dejar de alcanzar la meta. Ahora, présteme atención. Mateo 7:22 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y falta uno. ¿Por qué? Te voy a leer lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis 4:8. No aparece aquí, pero usted lo puede anotar y lo puede leer con calma. Dice Apocalipsis 4:8: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. ¿Cómo le llaman? Santo, Santo, Santo. ¿A quién? Al Señor. Al Señor es uno, es el Padre. ¿El Hijo y el Espíritu Santo? Al Dios es el Hijo. Y al Todopoderoso es el Shaddai, es el Espíritu Santo. Santo el Padre, Santo el Hijo y Santo el Espíritu Santo. Santo el Señor, Santo el Dios y Santo el Todopoderoso. Entonces aquí hace falta un Señor. Señor Padre, Señor Hijo y Señor Espíritu Santo. Quiere decir que estos abandonaron totalmente la guianza del Espíritu Santo. Por eso se convirtieron en tinieblas, en desconocidos, porque las arras del Espíritu son nuestra garantía. Y ellos desecharon al Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Por eso, mis amados, qué tremendo es. Quiere decir que estos se convirtieron en apóstatas, porque el Espíritu lucha. Recuerde que hay 7 niveles de involución. Y se comienza cuando se contrista el Espíritu Santo. Después se apaga al Espíritu Santo. Después se le hace enojar al Espíritu Santo. Después se convierten en rebeldes contra el Espíritu Santo. Después mienten como Ananías y Zafira al Espíritu Santo. Después resisten al Espíritu Santo, número 6. Y número 7, blasfema contra el Espíritu Santo. En el último nivel ya no hay retorno. Cayeron en la apostasía y entonces son apartados, hacedores de maldad y desconocidos. Qué tremendo. ¿Preguntas, mis amados? Del apóstol Judas. El rey Saúl no entraría también como ejemplo de lo que pasó con la involución que mostró Judas. Claro. Podría también, ¿verdad? Claro que sí. Saúl, mis amados, fue ungido al igual que David fue ungido por el mismo Espíritu Santo. Pero involucionó. Ok. Perfecta comparación. Muy bien. Continuamos, mis amados. Número 2. El candelero, mis amados, según la revelación, necesita sacerdote, necesita siervo. Recuerde que siervo significa esclavo.
Pablo dice que él es siervo de Jesucristo, pero cuando utiliza la palabra siervo, está utilizando la palabra griega doulos, que significa esclavo por amor, esclavo de Jesucristo por amor al Señor. Bien, ¿qué es lo que nos dice Primera de Pedro capítulo 5 verso 2? Dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Este mensaje es para los pastores, los ancianos que están entre vosotros. Apacentad la grey del Señor que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino por amor, voluntariamente, no por ganancia deshonesta, no por salario, sino con ánimo pronto, y no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Hebreos capítulo 13 y verso 17. Vaya conmigo por favor ahí en su Biblia. Amén. Mire Amén. lo que dice la escritura. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Cómo dice la versión que tienes, pastor Armando? ¿La leo? Obedecer Sí. a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Bien, mire qué interesante es este versículo. Muchos pastores utilizan este verso para decirle a la gente que tiene que someterse a lo que el pastor está indicando. Pero hay un problema en las congregaciones. Pedro, el apóstol Pedro está diciendo que hay tres problemas en los ministros, tres problemas. El primero de ellos es que algunos hacen las cosas no por amor. Están sirviendo por fuerza, obligados. Y al Señor no se les sirve así. Número dos, están sirviendo porque están ganando dinero y ellos lo están haciendo con deshonestidad. Tal vez estén cobrando y estén a la gente metiéndole carga, etcétera. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Es decir, venga dinero o no venga dinero, recuerda que el Señor te va a sustentar siempre. Y el tercer problema es cuando el pastor ejerce un señorío sobre la grey. Quiere decir que se impone sobre ellos, y eso puede causar rebelión tarde que temprano. Entonces dice al final que tenemos que ser ejemplos de la grey. Cuando leemos Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, en el original griego está diciendo: déjense inspirar por sus pastores y sométanse a ellos. Entonces, una cosa es inspirar a otros, ¿sí o no?
Deme un ejemplo de inspirar a alguien en cualquier aspecto de la vida. Jesús inspiraba, apóstol. Jesús inspiraba a la gente, ¿verdad? Pero deme un ejemplo. ¿Cómo qué? Sí, ser un hombre de oración, un hombre que ame a su grey, un siervo que... Puede ser. Puede ser. Mire, vamos a poner un ejemplo en lo natural. ¿Qué le parece si yo llego a su casa y le digo, ¿sabe qué? Mire, me dan ganas de hacer un pescado zarandeado. Adelante, pastor. Y mire, llego y lo preparo el pescado, hermano, y le pongo su mostaza y le pongo sus especies. A lo mejor lo inspiro a usted a convertirse en un cocinero, ¿sí o no? Sí, sí. Pues la verdad sí. A lo mejor lo inspiro a usted a que, mira, el pastor hizo un pescado, pues yo voy a hacer ahora un cordero asado. Yo hablo cosas naturales, ahora las espirituales. Déjense inspirar. Cuando tú adoras a Dios, hermano, en la congregación, y te olvidas de los demás y adoras a Dios, la gente te mira y se inspira, porque ellos quieren adorar como tú adoras. Cuando tú clamas a Dios y ven tus lágrimas y ven tu clamor y ven tu entrega y al final ven la respuesta, entonces la gente se inspira. Pero cuando quieres meterlos a la oración a fuerzas, y que el que no venga le pongo tache, y el que no venga a ver cómo le va, y el que no venga no va al retiro. Eso es imponerte, es imponerte. Lo estás haciendo a la fuerza. Que la gente no quiere diezmar, que la gente no quiere ofrendar, y el pastor ahí, mis amados. Mire, yo fui a una congregación un día donde el pastor pidió una ofrenda. Y el pastor miró la ofrenda y ¿sabe qué dijo el pastor? Dijo, hermano, usted dio pura cacharpa, dijo. Bueno, 3 veces levantó ofrenda el pastor, 3 veces, hermano. A regaños. No, algo terrible, terrible. Eso no funciona, así no funciona. La gente tiene que sentirse inspirada. ¿Por qué? Porque están viendo en ti un ejemplo a seguir. Por eso el sacerdote, mis amados, mire, tiene que tener estas 3 cualidades. Número 1, hacerlo por amor. Su trabajo lo hace por amor. Número 2, con ánimo pronto, haya o no haya finanzas, el siervo sirve. Número 3, inspirando a los demás a buscar a Dios como tú lo buscas al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bien. Número 3, mis amados, la administración. Son 3 cosas que necesita el candelero. Número 1, necesita la compañía del Espíritu Santo. Número 2, necesita ministros que tengan estas 3 cualidades. Y número 3, necesitamos la ministración, que es la limpieza. Recuerde que había que retirar la ceniza. Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Quiere decir, mis estimados pastores, que hay cosas que nosotros podemos arreglarlas entre Dios y nosotros, ¿sí o no?
Pero hay cosas que necesitan confesión. Confesión a un hermano que se siente ofendido conmigo. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que venga sanidad, sanidad del alma. ¿Por qué? Porque en el camino, mis amados pastores, hay problemas, dificultades. Sabe que los ministros pasamos muchas veces por soledades ministeriales. Y muchas veces el ministro va cargando un corazón herido por la traición de las ovejas, herido por la falta de éxito en sus metas. Bien, dijimos que es Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces hablamos de la ministración que necesitamos, que es un medio de mantenimiento espiritual. Amén. La administración es un mantenimiento espiritual. Cuando nosotros hacemos Santa Cena, estamos dando un mantenimiento a nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque entramos a la Santa Cena, hacemos un autoanálisis, cómo estamos caminando, ¿sí? Si nosotros hemos tenido dificultad con alguien, bueno, podemos pedir perdón, arreglar las cosas y poder participar de la cena sin ningún problema. Y necesitamos ser ministrados unos a otros. Recuerde usted que cuando Jesús lavó los pies de los discípulos, Jesús le dijo a Pedro que en ese momento él no entendía. Pedro, cuando le dijo al Señor que no lavara sus pies, le dijo: yo tengo que lavarte, si no, no tienes parte conmigo. Y Pedro dice: bueno, Señor, entonces lávame la cabeza, lávame el cuerpo. Y el Señor dice: no entiendes. ¿Por qué? Porque el que está limpio no necesita sino limpiarse los pies, porque los pies representan el caminar del creyente. Y en el caminar sus pies se van a ensuciar por algún motivo, por el camino, etcétera. Se van a ensuciar. Simplemente hay que lavar los pies. Eso es una administración que te da un hombre o una mujer en autoridad. Es un siervo o una sierva de Dios que ministra tu corazón, y entonces hay sanidad. Bien, preguntas respecto a la parte número 3, mis amados, a la administración. Carlos, ¿hay alguna pregunta contigo allá? No, bueno, de mi parte no. ¿Dudas? Bueno, yo pregunto, esto de la administración, ¿lo tienen que hacer todos los congregantes y los pastores o nada más los congregantes? Los congregantes lo tienen que hacer con su pastor, pero los pastores tienen que hacerlo con su autoridad, o con un mentor de confianza, ¿sí? Porque no todos tienen la prudencia, el corazón para ministrar a otros. Pero sí es necesario que los siervos de Dios también lo hagan para el mantenimiento. Absolutamente. Hombres y mujeres de Dios tenemos que hacerlo. Por eso la Escritura dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad para que seáis sanados. Son 3 aspectos: la confesión, la oración y la sanidad del alma.
Amén. Gracias, apóstol. Perfecto. Bien, Pastor Armando, ¿tienes alguna pregunta al respecto, hijo? No, pastor, no. Por ahora no. Mi esposa tiene una pregunta. A ver, sierva, dígame. Es que hay congregaciones que dicen que necesitan lavar los pies cada 8 días. ¿Es necesario cada 8 días o...? No, es algo, a veces tradicional. Se hace tradicionalmente y las tradiciones chocan con la doctrina de Cristo, porque no son tradiciones las que practicamos en el culto, sino actos espirituales. Entonces, cuando se hace cada semana lavatorio de pies, lo están haciendo como un ritual. Pero no, Jesús no se refería a eso, por eso le dijo, no entiendes. A Pedro le dijo, no entiendes, pero entenderás después. ¿De qué? De que se trata de un mantenimiento del alma, no de los pies físicos, aunque ese acto también es válido. ¿Por qué? Porque es un símbolo de honra. Pero vale más la confesión de corazón que hacer un acto y tal vez en el acto hasta criticando al hermano, ¿verdad? De que le huelen mal los pies o de que tiene muy rasposos los pies y, o sea, realmente son cosas que han perdido su esencia. Han perdido su esencia. Entonces, hay iglesias que lo practican por ritualismo. Eso es hacer las cosas con ignorancia. Pero Jesús le dijo a Pedro, lo vas a entender. ¿Por qué? Porque el Señor estaba hablando de lavar el alma con la palabra. Gracias. Pero en la pregunta que hace mi esposa, a mí me quiero adicionar algo más. O sea, bíblicamente también respaldado que el siervo o el mentor o el pastor lave los pies de sus discípulos, de los miembros de la congregación. Es un acto profético. Lavar los pies es un acto profético. Por ejemplo, cuando un hombre de Dios llegaba a algún lugar, lo primero que hacían era lavarle los pies, ¿verdad? Porque es un símbolo de honra, es algo cultural, pero es un símbolo de honra. Entonces, cuando tú te quieres humillar, delante, por ejemplo, de un hermano al cual se siente ofendido, y tú le dices, hermano, ¿sabe qué? Perdóneme, mire, déjeme lavarle sus pies. Y lavas los pies de él, hay una administración. Lavas los pies de corazón, ¿verdad? Pero dice la escritura, la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces la justicia del corazón arregla todo, ¿sí? Arregla todo. ¿El acto se necesita? Sí, pero más es fuerte la justicia del corazón. Que cuando tú hables con verdad, con equidad, y pidas perdón, inclusive si te ofendió, tú pides perdón, ¿para qué? Para liberarlo a él de sus cadenas. Hablando de la oración, pastor, uno como ser humano decía que todo lo que le pide uno al Padre sea que el Señor lo otorgue, ¿verdad? Pero como usted hoy decía en la predicación, en el estudio que vi, que no todo, que el Señor no ha puesto otras cargas, sino que no, Dios no nos ha puesto otras cargas para orar, y que no podemos orar por diferentes grupos o personas si Dios no lo ha permitido, ¿verdad? Pero en un caso de que uno pide, yo pido sanidad para alguien, y yo puedo pedir esa sanidad si Dios lo permite, o cómo le digo al Señor,
Claro que sí, usted va a sentir la carga de orar por alguien y lo hace. Desde el momento en que usted siente la necesidad, ya es una carga. Ok. ¿Sí? Oh, Desde el momento, por ejemplo, yo he orado por personas de África. Yo no los conozco, pero yo he llorado por ellos. Yo he visto sus rostros en oración, no los conozco, no sé cómo se llaman. Simplemente yo me he unido en mi espíritu a este hombre porque el Señor me dio la carga. ¿Sí? Entonces, yo puedo orar inclusive por personas de África o por el país de África. ¿Por qué? Porque el Señor me puso la carga. Entonces, yo oro por ellos. Pero si el Señor no me puso la carga, porque déjeme decirle que muchas veces batallamos en la oración. Hay momentos en que se nos acaban las palabras en la oración. Ya no tenemos, es cuando la oración no está siendo dirigida por el Espíritu Santo. Cuando la oración es dirigida por el Espíritu Santo, hay un fluir, hay un fluir, hay un fluir. De repente el Señor dice ya, y la oración para. ¿Sí? Entonces la oración no tiene, cuando oramos nosotros, no oramos en el tiempo cronos, en el tiempo de los hombres, sino que oramos en el tiempo, es un tiempo ayón, un tiempo diferente. Cosas pueden ocurrir en segundos, en una oración donde sentimos que oramos mucho y nos damos cuenta que no, fueron 5 minutos, pero fue una oración fuera del ambiente natural. gracias. ¿Sí? Entonces, desde el momento en el que usted siente necesidad de orar, ya le puso el Señor la carga. ¿Sí? Entonces, yo hablaba, por ejemplo, el día al lunes, yo hablaba acerca de que hay cosas que el Señor no nos ha pedido que oremos si nosotros queremos orar. ¿Por qué? Porque lo hacemos por emoción, ¿sí? Porque lo hacemos porque otros lo están haciendo. Entonces, yo también quiero hacerlo en mi ciudad. Lo que tú haces en tu ciudad, lo quiero hacer en mi ciudad. Entonces, ahí estoy esforzándome cuando realmente no es el propósito. ¿Por qué? Porque Dios tiene otro plan. ¿Por qué? Porque es otra ciudad. ¿Por qué? Porque son otros demonios que están operando, otras potestades. Pues tengo que ser yo sensible para ser dirigido cómo debo de orar. ¿Se me explico? Sí, Entendido. Gracias. Perfecto. Pero cuando usted sienta necesidad, es carga del Señor. Bien. Gracias, pastor. Amén. Bien, mis amados, entonces terminamos con esto que es la revelación del candelero. Nosotros continuamos con nuestro tema, que entramos a las siete iglesias del Apocalipsis en nuestra próxima clase. Pero quería que tuvieran un entendimiento acerca del candelero, ¿sí? Sí, gracias. ¿Por qué y para qué está hecho? Entonces, aquí tenemos los 7 aspectos de la revelación del candelero y lo vamos a comparar con cada iglesia. Lo vamos a comparar con Éfeso, con Esmirna, con Tiatira, con Pérgamo, con Sardis, con Filadelfia y con la Odisea. Vamos a ver las fallas que hubo en las iglesias y las cosas buenas que también hubo en las iglesias. Y también estaremos hablando de las 6 doctrinas falsas del último tiempo. Recuerde que fueron 6 iglesias que fueron censuradas por el Señor en cierto aspecto, pero hubo una que fue Filadelfia la que no fue censurada. Entonces tenemos 6 doctrinas que están operando en el último tiempo y son doctrinas falsas que están dentro del evangelio verdadero. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso y estaremos tratando de explicar la próxima clase lo que son las 7 iglesias. Bien, mis amados, aquí terminamos. Quisiera yo pedirle que me deje hacer una oración por usted y que el Señor bendiga su vida esta noche.